Buenas noches, mi nombre es Joana Marcela Jiménez, mi compañera Jennifer Tatiana Palacios y yo presentamos este trabajo perteneciente a la asignatura de Seminario de Investigación en el Grupo B para la Universidad Militar Nueva Granada y para la Facultad de Estudios a Distancia en el programa de Ingeniería Civil. Actividad complementaria número 2 se nos propuso estudiar los tipos de metodología aplicados en cada uno de los artículos científicos seleccionados en el área de ingeniería civil, teniendo en cuenta aspectos como las semejanzas y las diferencias que se encontraron a lo largo del análisis y lectura de dichos artículos. A continuación, veremos algunos de los tipos de metodología más usados. Bueno, en esta parte comenzaremos por definir la metodología de investigación, que surge como un conjunto de técnicas, procedimientos y herramientas que nos permiten analizar, recolectar de manera ordenada para fundamentar un estudio. A continuación les explicaremos de manera muy sencilla algunos de los métodos que se emplean con mayor frecuencia. El primero es el método deductivo, en el cual se aplican enunciados de carácter general que luego van a un enunciado particular, como por ejemplo, todos los animales que toman leche son mamíferos. El perro es mamífero, el gato es mamífero. Por otra parte, tenemos el método inductivo, que es totalmente contrario al anterior. En este método se aplican enunciados particulares para formular un enunciado general, como por ejemplo, el murciélago de Alicia vuela en las noches. Todos los murciélagos vuelan en las noches. Otro de los métodos más usados es el hipotético deductivo. En este tipo de método se obliga a combinar dos aspectos muy importantes. Por un lado, la racionalidad en la cual se busca la deducción y la creación de hipótesis. Y por el otro lado está lo empírico, que nos permite ejecutar observación y verificación. Continuando con los métodos de investigación encontramos el analítico sintético. Este estudia los hechos descomponiéndolos en partes que son estudiadas de manera individual y posterior a ellos se integran y se estudian de una manera crítica y racional. El siguiente es el método analítico. Aquí se separan las partes para analizarlas detalladamente una a una. Un ejemplo es el huevo. Tomamos las dos partes del huevo, que son la clara y la yema, y la podemos describir detalladamente cada una de ellas. El método sintético es lo opuesto al método analítico y lo que busca es reunir todas las partes para así estudiarlas como un todo. Y por último encontramos el método histórico comparativo, que ocurre como un proceso de investigación y esclarecimiento de fenómenos culturales. Luego de esto se establecen los criterios de semejanza para concluir con su origen en común. Bueno, ya en esta parte comenzaremos por analizar los artículos que escogimos en la actividad complementaria número 1. En el artículo 1, el cual se titula El fortalecimiento en el plano de ladrillos de arcilla y paredes de mampostería de bloques con mortero reforzado con materiales textiles. Este artículo tiene la particularidad de emplear el método deductivo. En este artículo, primero se introduce de manera general en el tema de los materiales compuestos. Posteriormente se comienzan a definir como materiales compuestos los siguientes materiales. Las fibras de refuerzo, que lo son como el vidrio, la aramida, el acero, los minerales, el lino, el cáñamo. También encontramos las matrices orgánicas, las matrices cementosas reforzadas con textiles o con telas. Todos estos materiales que anteriormente nombré son aclarados con respecto a sus propiedades físicas, sus propiedades mecánicas, las cualidades que ofrecen en cuanto al reforzamiento de la mampostería estructural o no estructural. El artículo número 2, llamado Sistema Innovador de Reacondicionamiento Estructural y Energético para Paredes de Mampostería, que utiliza morteros reforzados con textiles combinados con aislamiento térmico, consideramos que se aplica el método analítico sintético.
porque toma como objetivo el análisis de la combinación de los materiales compuestos y las características de la mampostería. Por un lado, tenemos las ventajas que ofrecen los materiales compuestos, que son polímeros reforzados con fibra, hormigones proyectados, eh, recubrimientos de superficies reforzados con rejillas metálicas. Estos presentan cualidades de mejoramiento y fortalecimiento. En el otro lado tenemos las características de los muros de mampostería, que son vulnerables a la sísmica y otros tipos de carga, como por ejemplo un viento muy fuerte. Resultan ser uno solo cuando se combina la mampostería con los materiales compuestos con técnicas como recubrimientos, adiciones externas, recubrimientos parciales o totales tipo forro. Es allí cuando se ofrecen ventajas de resistencia a la capacidad de formación de las paredes, inmunidad a la corrosión y cambios mínimos en la geometría. En el artículo 3, el cual se titula La efectividad del fortalecimiento de materiales CFRP de columnas de concreto reforzadas excéntricamente comprimidas. En este artículo, el método empleado es el hipotético deductivo. Las investigaciones que presenta este artículo muestran la influencia en la intensidad del refuerzo en la capacidad de carga que ofrecen las columnas. Por medio de investigaciones experimentales se propuso inicialmente tres intensidades de fortalecimiento: 2.10%, 1.68% y 1.26%. Estos especímenes fueron cargados excéntricamente o axialmente. Esto se realizó con 10 especímenes que eran iguales, que consistían en columnas cuadradas que estaban forradas en fibras de CFRP. Por medio de la investigación, la verificación de la aplicación de las cargas que se realizaron en este laboratorio de la Universidad de Tecnología de Wrocław, se pudo verificar que el daño en las columnas que ocurría, como un aplastamiento de concreto y las tiras de fibra, acompañaban toda esta ruptura. Por otra parte, las hipótesis que se formularon al principio en cuanto a las intensidades de fortalecimiento se comprobaron con el aumento de la rigidez de las columnas cuando se refuerzan longitudinalmente, y esto probaba que esas hipótesis que se formularon al principio se cumplían de manera satisfactoria. En cuanto a las semejanzas y diferencias que encontramos en los artículos, coincidimos con que una de las semejanzas es que en cada uno de los artículos se utiliza el método hipotético deductivo. Coincidimos en esto porque en los tres se plantean diferentes hipótesis acerca del funcionamiento de la combinación que ocurre entre el material compuesto, que en este caso son las fibras y los textiles, y el material comúnmente usado en construcción, que es el concreto y la mampostería. Finalmente, después de un largo proceso de observación, verificación y análisis, se llega a la conclusión de si la hipótesis es falsa o verdadera. Otra semejanza que encontramos es materiales compuestos para el fortalecimiento de elementos estructurales. Coincidimos que esto es una semejanza debido a que es el tema en común que elegimos para los tres artículos. En cuanto a sus diferencias, tenemos la disposición del material compuesto en el elemento estructural. Aunque el tema que ya les mencionamos anteriormente en las semejanzas es el que es común entre los tres, durante la lectura de los artículos notamos que el material fue probado de diferentes formas, ya sea en forro, en una cara, en dos caras, longitudinal o transversalmente, y en diferentes especímenes, sean cubos, columnas o ladrillos de mampostería, y también en distintas condiciones, sea a compresión o a tracción. Otra diferencia que encontramos es el elemento a fortalecer, ya sea una columna o sea un material de mampostería.